Leviatán, por Thomas Hobbes. Capítulo 15. De otras leyes de naturaleza. 15.3. El pueblo se jode a sí mismo. El valor de todas las cosas contratadas se mide por la apetencia de los contratantes, y, por consiguiente, el justo valor es el que convienen en dar. El mérito, aparte de lo que es según el pacto, en el que el cumplimiento de una parte hace acreedor al cumplimiento por la otra, y cae bajo la justicia conmutativa, y no distributiva, no es debido por justicia, sino que constituye solamente una recompensa de la gracia. Por tal razón no es exacta esta distinción en el sentido en que suele ser expuesta. Hablando con propiedad, la justicia conmutativa es la justicia de un contratante, es decir, el cumplimiento de un pacto en materia de compra o venta, o el arrendamiento y la aceptación de él, el prestar y el pedir prestado, el cambio y el trueque, y otros actos contractuales. Justicia distributiva es la justicia de un árbitro, esto es, el acto de definir lo que es justo. Mereciendo la confianza de quienes lo han erigido en árbitro, si responde a esa confianza, se dice que distribuye a cada uno lo que le es propio, esta es, en efecto, distribución justa, y puede denominarse, aunque impropiamente, justicia distributiva, y, con propiedad mayor, equidad, la cual es una ley de naturaleza, como mostraremos en lugar adecuado. La cuarta ley de naturaleza, es la gratitud. Del mismo modo que la justicia depende de un pacto antecedente, depende la gratitud de una gracia antecedente, es decir, de una liberalidad anterior. Esta es la cuarta ley de naturaleza, que puede expresarse en esta forma, que quien reciba un beneficio de otro por mera gracia, se esfuerce en lograr que quien lo hizo no tenga motivo razonable para arrepentirse voluntariamente de ello. En efecto, nadie da sino con intención de hacerse bien a sí mismo, porque la donación es voluntaria, y el objeto de todos los actos voluntarios es, para cualquier hombre, su propio bien. Si los hombres advierten que su propósito ha de quedar frustrado, no habrá comienzo de benevolencia o confianza ni, por consiguiente, de mutua ayuda, ni de reconciliación de un hombre con otro. Y así continuará permaneciendo todavía en situación de guerra, lo cual es contrario a la ley primera y fundamental de naturaleza que ordena a los hombres buscar la paz. El quebrantamiento de esta ley se llama ingratitud, y tiene la misma relación con la gracia que la injusticia tiene con la obligación derivada del pacto. La quinta ley, es el mutuo acomodo o complacencia. Una quinta ley de naturaleza es la complacencia, es decir, que cada uno se esfuerzo por acomodarse a los demás. Para comprender esta ley podemos considerar que existe en los hombres aptitud para la sociedad, una diversidad de la naturaleza que surge de su diversidad de afectos, algo similar a lo que advertimos en las piedras que se juntan para construir un edificio. En efecto, del mismo modo que cuando una piedra con su aspereza e irregularidad de forma, quita a las otras más espacio del que ella misma ocupa, y por su dureza resulta difícil hacerla plana, lo cual impide utilizarla en la construcción, es eliminada por los constructores como inaprovechable y perturbadora, así también un hombre que, por su aspereza natural, pretendiera retener aquellas cosas que para sí mismo son superfluas y para otros necesarias, y que en la ceguera de sus pasiones no pudiera ser corregido, debe ser abandonado o expulsado de la sociedad como hostil a ella. TV escribe. Las organizaciones humanas tienen como valor al trabajo en equipo. Thomas Hobbes escribe. Si advertimos que cada hombre, no solo por derecho sino por necesidad natural, se considera apto para proponerse y obtener cuanto es necesario para su conservación, quien se oponga a ello por superfluos motivos, es culpable de la lucha que sobrevenga, y, por consiguiente, hace algo que es contrario a la ley fundamental de naturaleza que ordena buscar la paz. Quienes observan esta ley pueden ser llamados sociables, los latinos los llamaban conmodi, lo contrario de sociable es rígido, insociable, intratable. La sexta ley, facilidad para perdonar. Una sexta ley de naturaleza es la siguiente, que, dando garantía del tiempo futuro, deben ser perdonadas las ofensas pasadas de quienes, arrepintiéndose, deseen ser perdonados.
En efecto, el perdón no es otra cosa sino garantía de paz, la cual cuando se garantiza a quien persevera en su hostilidad, no es paz, sino miedo, no garantizada a aquel que da garantía del tiempo futuro, es signo de aversión a la paz y, por consiguiente, contraria a la ley de naturaleza. La séptima ley, que en las venganzas los hombres consideren solamente el bien venidero. Una séptima ley es que en las venganzas, es decir, en la devolución del mal por mal, los hombres no consideren la magnitud del mal pasado, sino la grandeza del bien venidero. En virtud de ella nos es prohibido infligir castigos con cualquier otro designio que el de corregir al ofensor o servir de guía a los demás. Así, esta ley es consiguiente a la anterior a ella, que ordena el perdón a base de la seguridad del tiempo futuro. En cambio, la venganza sin respeto al ejemplo y al provecho venidero es un triunfo o glorificación a base del daño que se hace a otro, y no tiende a ningún fin, porque el fin es siempre algo venidero, y una glorificación que no se propone ningún fin es pura vanagloria y contraria a la razón, y hacer daño sin razón tiende a engendrar la guerra, lo cual va contra la ley de naturaleza y, por lo común, se distingue con el nombre de crueldad. La octava ley, contra la contumelia. Como todos los signos de odio o de disputa provocan a la lucha, hasta el punto de que muchos hombres prefieren más bien aventurar su vida que renunciar a la venganza, en octavo lugar podemos establecer como ley de naturaleza el precepto de que ningún hombre, por medio de actos, palabras, continente o gesto manifieste odio o desprecio a otro. El quebrantamiento de esta ley se denomina comúnmente contumelia. La novena ley, contra el orgullo. La cuestión relativa a cuál es el mejor hombre, no tiene lugar en la condición de mera naturaleza, ya que en ella, como anteriormente hemos manifestado, todos los hombres son iguales. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes civiles. Yo sé que Aristóteles, en el primer libro de su Política, para fundamentar su doctrina, considera que los hombres son, por naturaleza, unos más aptos para mandar, a saber, los más sabios, entre los cuales se considera él mismo por su filosofía, otros, para servir, refiriéndose a aquellos que tienen cuerpos robustos, pero que no son filósofos como él, como si la condición de dueño y de criado no fueran establecidas por consentimiento entre los hombres, sino por diferencias de talento, lo cual no va solamente contra la razón, sino también contra la experiencia. En efecto, pocos son tan insensatos que no estimen preferible gobernar ellos mismos que ser gobernados por otros, ni los que a juicio suyos son sabios y luchan, por la fuerza, con quienes desconfían de su propia sabiduría, alcanzan siempre, o con frecuencia, o en la mayoría de los casos, la victoria. Si la naturaleza ha hecho iguales a los hombres, esta igualdad debe ser reconocida, y del mismo modo debe ser admitida dicha igualdad si la naturaleza ha hecho a los hombres desiguales, puesto que los hombres que se consideran a sí mismos iguales no entran en condiciones de paz sino cuando se les trata como tales. Y en consecuencia, como novena ley de naturaleza sitúo esta, que cada uno reconozca a los demás como iguales suyos por naturaleza. El quebrantamiento de este precepto es el orgullo. La décima ley, contra la arrogancia. De esta ley depende otra, que al iniciarse condiciones de paz, nadie exija reservarse algún derecho que él mismo no se avendría a haber reservado por cualquier otro. Del mismo modo que es necesario para todos los hombres que buscan la paz renunciar a ciertos derechos de naturaleza, es decir, no tener libertad para hacer todo aquello que les plazca, es necesario también, por otra parte, para la vida del hombre, retener alguno de esos derechos, como el de gobernar sus propios cuerpos, el de disfrutar del aire, del agua, del movimiento, de las vías para trasladarse de un lugar a otro, y todas aquellas otras cosas sin las cuales un hombre no puede vivir o por lo menos no puede vivir bien. Si en este caso, al establecerse la paz, exigen los hombres para sí mismos aquello que no hubieran reconocido a los demás, contrarían la ley precedente, la cual ordena el reconocimiento de la igualdad natural, y, en consecuencia, también, contra la ley de naturaleza. Quienes observan esta ley, los denominamos modestos, y quienes la infringen, arrogantes.
Los griegos llamaban plenexibababa a la violación de esta ley. Ese término implica un deseo de tener una porción superior a la que corresponde. La 11ª ley, la equidad. Por otra parte, si a un hombre se le encomienda juzgar entre otros dos, es un precepto de la ley de naturaleza que proceda con equidad entre ellos. Sin esto, solo la guerra puede determinar las controversias de los hombres, por tanto, quien es parcial en sus juicios, hace cuanto está a su alcance para que los hombres aborrezcan el recurso a jueces y árbitros y, por consiguiente, contra la ley fundamental de naturaleza, esto es causa de guerra. La observancia de esta ley que ordena una distribución igual, a cada hombre, de lo que por razón le pertenece, se denomina equidad y, como antes he dicho, justicia distributiva. Su violación, acepción de personas, prosupolmgivaba. La 12ª ley, uso igual de cosas comunes. De ello se sigue otra ley, que aquellas cosas que no pueden ser divididas se disfruten en común, si pueden serlo, y si la cantidad de la cosa lo permite, sin límite, en otro caso, proporcionalmente al número de quienes tienen derecho a ello. De otro modo la distribución es desigual y contraria a la equidad. La 13ª ley, de la suerte. Ahora bien, existen ciertas cosas que no pueden dividirse ni disfrutarse en común. Entonces, la ley de naturaleza que prescribe equidad, requiere que el derecho absoluto, o bien, siendo el uso alterno, la primera posesión, sea determinada por la suerte. Esa distribución igual es ley de naturaleza y no pueden imaginarse otros medios de equitativa distribución. La 14ª ley, de la primogenitura y del primer establecimiento. Existen dos clases de suerte, arbitral y natural. Es arbitral la que se estipula entre los competidores, la natural es o bien primogenitura, lo que los griegos llaman cronomibaba, lo cual significa dado por suerte, o primer establecimiento. En consecuencia, aquellas cosas que no pueden ser disfrutadas en común ni divididas, deben adjudicarse al primer poseedor, y en algunos casos al primogénito como adquiridas por suerte. La 15ª ley, de los mediadores. Es también una ley de naturaleza que a todos los hombres que sirven de mediadores en la paz se les otorgue salvoconducto. Porque la ley que ordena la paz como fin, ordena la intercesión, como medio, y para la intercesión, el medio es el salvoconducto. La 16ª ley, sumisión al arbitraje. Aunque los hombres propendan a observar estas leyes voluntariamente, siempre surgirán cuestiones concernientes a una acción humana, primero, de si se hizo o no se hizo, segundo, de si, una vez realizada, fue o no contra la ley. La primera de estas dos cuestiones se denomina cuestión de hecho, la segunda, cuestión de derecho. En consecuencia, mientras las partes en disputa no se avengan mutuamente a la sentencia de otro, no podrá haber paz entre ellas. Este otro, a cuya sentencia se someten, se llama árbitro. Y por ello es ley de naturaleza que quienes están en controversia, sometan su derecho al juicio de su árbitro. La 17ª ley, que nadie es juez de sí propio. Considerando que se presume que cualquier hombre hará todas las cosas de acuerdo con su propio beneficio, nadie es árbitro idóneo en su propia causa, y como la igualdad permite a cada parte igual beneficio, a falta de árbitro adecuado, si uno es admitido como juez, también debe admitirse el otro, y así subsiste la controversia, es decir, la causa de guerra, contra la ley de naturaleza. La 18ª ley, que nadie sea juez, cuando tiene una causa natural de parcialidad. Por la misma razón, en una causa cualquiera nadie puede ser admitido como árbitro si para él resulta aparentemente un mayor provecho, honor o placer, de la victoria de una parte que de la otra, porque entonces recibe una liberalidad, y una liberalidad inconfesable, y nadie puede ser obligado a confiar en él. Y ello es causa también de que se perpetúe la controversia y la situación de guerra, contrariamente a la ley de naturaleza. La 19ª ley, de los testigos. En una controversia de hecho, como el juez no puede creer más a uno que a otro, si no hay otros argumentos, deberá conceder crédito a un tercero, o a un tercero y a un cuarto, o más. Porque,
De lo contrario, la cuestión queda indecisa y abandonada a la fuerza, contrariamente a la ley de naturaleza. Estas 19 leyes, son las leyes de naturaleza que imponen la paz como medio de conservación de las multitudes humanas, y que solo conciernen a la doctrina de la sociedad civil. Existen otras cosas que tienden a la destrucción de los hombres individualmente, como la embriaguez y otras manifestaciones de la intemperancia, las cuales pueden ser incluidas, por consiguiente, entre las cosas prohibidas por la ley de naturaleza. Ahora bien, no es necesario mencionarlas, ni son muy pertinentes en este lugar. Regla mediante la cual pueden ser fácilmente examinadas las leyes de naturaleza. ¿Acaso pueda parecer lo que sigue una deducción excesivamente sutil de las leyes de naturaleza, para que todos se percaten de ella? Pero como la mayor parte de los hombres están demasiado ocupados en buscar el sustento, y el resto son demasiado negligentes para comprender, precisa hacer inexcusable e inteligible a todos los hombres, incluso a los menos capaces, que son factores de una misma suma, lo cual puede expresarse diciendo: no hagas a otro lo que no querrías que te hicieran a ti. Esto significa que al aprender las leyes de naturaleza y cuando se confrontan las acciones de otros hombres con la de uno mismo, y parecen ser aquellas de mucho peso, lo que procede es colocar las acciones ajenas en el otro platillo de la balanza, y las propias en lugar de ellas, con objeto de que nuestras pasiones y el egoísmo no puedan añadir nada a la ponderación. Entonces, ninguna de estas leyes de naturaleza dejará de parecer muy razonable. Las leyes de naturaleza obligan en conciencia siempre, pero en la realidad solo cuando existe seguridad bastante. Las leyes de naturaleza obligan in foro interno, es decir, van ligadas a un deseo de verlas realizadas. En cambio, no siempre obligan in foro externo, es decir, en cuanto a su aplicación. En efecto, quien sea correcto y tratable, y cumpla cuanto promete, en el lugar y tiempo en que ningún otro lo haría, se sacrifica a los demás y procura su ruina cierta, contrariamente al fundamento de todas las leyes de naturaleza que tienden a la conservación de ésta. En cambio, quien teniendo garantía suficiente de que los demás observarán respecto a él las mismas leyes, no las observa, a su vez, no busca la paz sino la guerra, y, por consiguiente, la destrucción de su naturaleza por la violencia. Todas aquellas leyes que obligan in foro interno, pueden ser quebrantadas no solo por un hecho contrario a la ley, sino también por un hecho de acuerdo con ella, si alguien lo imagina contrario. Porque aunque su acción, en este caso, esté de acuerdo con la ley, su propósito era contrario a ella, lo cual constituye una infracción cuando la obligación es in foro interno. Las leyes de naturaleza son eternas. Las leyes de naturaleza, son inmutables y eternas, porque la injusticia, la ingratitud, la arrogancia, el orgullo, la iniquidad y la desigualdad o acepción de personas, y todo lo restante, nunca pueden ser cosa legítima. Porque nunca podrá ocurrir que la guerra conserve la vida, y la paz la destruya. Y aún son fáciles de ser observadas. Las mismas leyes, como solamente obligan a un deseo y esfuerzo, a juicio mío un esfuerzo genuino y constante, resultan fáciles de ser observadas. No requieren sino esfuerzo, quien se propone su cumplimiento, la realiza, y quien realiza la ley es justo. La ciencia de estas leyes es la verdadera filosofía moral. La ciencia que de ella se ocupa es la verdadera y auténtica filosofía moral. Porque la filosofía moral no es otra cosa sino la ciencia de lo que es bueno y malo en la conversación y en la sociedad humana. Bueno y malo son nombres que significan nuestros apetitos y aversiones, que son diferentes según los distintos temperamentos, usos y doctrinas de los hombres. Diversos hombres difieren no solamente en su juicio respecto a la sensación de lo que es agradable y desagradable, al gusto, al olfato, al oído, al tacto y a la vista, sino también respecto a lo que, en las acciones de la vida corriente, está de acuerdo o en desacuerdo con la razón. Incluso el mismo hombre, en tiempos diversos, difiere de sí mismo, y una vez ensalza, es decir, llama bueno, a lo que otra vez desprecia y llama malo, de donde surgen disputas, controversias y, en último término, guerras.
Por consiguiente un hombre se halla en la condición de mera naturaleza, que es condición de guerra, mientras el apetito personal es la medida de lo bueno y de lo malo. Por ello, también, todos los hombres convienen en que la paz es buena, y que lo son igualmente las vías o medios de alcanzarla, que, como he mostrado anteriormente, son la justicia, la gratitud, la modestia, la equidad, la misericordia, etc., y el resto de las leyes de naturaleza, es decir, las virtudes morales, son malos, en cambio, sus contrarios, los vicios. Ahora bien, la ciencia de la virtud y del vicio es la filosofía moral, y, por tanto, la verdadera doctrina de las leyes de naturaleza es la verdadera filosofía moral. Aunque los escritores de filosofía moral reconocen las mismas virtudes y vicios, como no advierten en qué consiste su bondad ni por qué son elogiadas como medios de una vida pacífica, sociable y regalada, la hacen consistir en una mediocridad de las pasiones, como si no fuera la causa, sino el grado de la intrepidez, lo que constituyera la fortaleza, o no fuese el motivo sino la cantidad de una dádiva, lo que constituyera la liberalidad. Estos dictados de la razón suelen ser denominados leyes por los hombres, pero impropiamente, porque no son sino conclusiones o teoremas relativos a lo que conduce a la conservación y defensa de los seres humanos, mientras que la ley, propiamente, es la palabra de quien por derecho tiene mando sobre los demás. Si, además, consideramos los mismos teoremas como expresados en la palabra de Dios, que por derecho manda sobre todas las cosas, entonces son propiamente llamadas leyes. Resumiendo las leyes. 1. Que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. 2. Que uno acceda, si los demás consienten también. 3. La justicia. 4. La gratitud. 5. El mutuo acomodo o complacencia. 6. El perdón. 7. En las venganzas los hombres consideren solamente el bien venidero. 8. Contra la contumelia. 9. Contra el orgullo. 10. Contra la arrogancia. 11. La equidad. 12. Uso igual de cosas comunes. 13. La suerte. 14. La primogenitura y del primer establecimiento. 15. De los mediadores. 16. Sumisión al arbitraje. 17. Nadie es juez de sí propio. 18. Nadie sea juez, cuando tiene una causa natural de parcialidad. 19. De los testigos. TV escribe. Tal como lo expresa Hobbes, no hagas a otro lo que no querrías que te hicieran a ti, es una ley de la empatía. Para hacer lo indebido, muchas veces necesitamos socios, cómplices. Si hago lo indebido, es claro que ese acto es ocasión de perjuicio para otro. Antes lo dije. Hacer lo incorrecto. De manera debida. Es wiri wiri. Hacer lo correcto. De manera indebida. Es hacerse el harakiri. Todo está en las formas, en cómo se venda el acto. Si la otra parte, se complace, ya no hay transgresión, ha perdido y se siente bien. Quien recibe injuria o abuso, y no reclama, se resigna. ¿Cuántas veces los políticos mexicanos han chingado al pueblo, y el pueblo, en lugar de unirse y reclamar, se arrodilla y lame los huevos del amo político? La sumisión es natural en este caso, es tradición y cultura, es apocamiento sustentado por la cobardía ladina del pueblo. Las leyes naturales, son claras y no están para sujetarse al gusto, al capricho. Si no se respetan, como lo indica Hobbes, hay guerra, no hay paz. Aquellos que tienen poder, sobre todo el económico, pueden comprar voluntades y escudarse en una pandilla de mercenarios. De este modo, todo abuso social ocurre porque una parte del pueblo, se vende a los intereses de otros gracias a un pago, el pago que se le hace al sicario. Nosotros engendramos hijos y no imaginamos que ellos, se pondrán al servicio del rico para darnos de latigazos,
Y de este modo, por esa corrupción y traición a los nobles principios y valores de sana convivencia, desde la raíz del pueblo surgen los mercenarios contra el pueblo. El rico, el tirano es inocente, porque solo busca su beneficio, usando la fuerza del pueblo para azotar y poner de rodillas al pueblo. Eso es lo que se gana el pueblo estúpido. Yo educo a mi hijo para que haga lo correcto, pero si mi hijo se pone al servicio del tirano, es la ruina de toda sociedad. Más valdría jamás tener hijos. Y digo esto, porque solo basta un grupo de 10 malnacidos armados, para que apelando a las leyes que protegen a los tiranos, 1000 hombres afeminados se sometan por cobardía. En este caso, el pueblo mexicano, es un pueblo cobarde, que engendra esclavos que están dispuestos a someter a otros esclavos, por la gracia de dinero. TV.